Hola a todos, gracias por conectarse, por adaptarse a esta nueva versión del Journal Club. Estoy muy contento y pues muy agradecido con la Canemed por prestarnos su plataforma. Como ya lo saben, pues habíamos tenido uno que otro troll ahí ocioso en las sesiones previas. Y además está padre que pues podemos ir registrando la asistencia de todos. De todos modos, si en cualquier momento pues no les da la vida para conectarse en vivo, pues lo van a poder ver en YouTube, pueden dejar comentarios aquí también. Y bueno, después de una pausa quincenal de vacaciones del Journal Club, pues lo vamos a reiniciar. Esta vez fue, diría que democracia de docracia, porque ahora pues no hubo votación, como ya se habrán podido dar cuenta, pero la verdad es que, o sea, este paper me lo mandaron como 10 veces el día que salió. Mucha gente me sugirió analizarlo y pues bueno, ha sido muy compartido, ha sido muy peleado y pues es relevante, ¿no? O sea, es relevante. Todo el mundo tiene opiniones sobre esto y pues vamos a hacer nuestra parte en desglosarlo poco a poco. No me voy a clavar en el contexto, en el marco teórico, pero sí voy a decir una cosa. O sea, a ver, el ayuno para nada es algo nuevo. De hecho, tener periodos de intermitencia en nuestra ingesta, pues es algo que en realidad era la vida normal, era la vida diaria, hasta hace muy poco tiempo. O sea, no hay que olvidar que el que todo mundo tenga microondas, refrigerador, un Oxxo en cada esquina, el que haya esta disponibilidad completa de alimentos, pues es nuevo, es del siglo XX. Comer 3 veces al día con 2 colaciones, con plato para la botanita, es nuevo. Nuestra fisiología todavía no se termina de enterar que tenemos esta disponibilidad de alimentos todo el tiempo y pues nuestras ventanas de alimentación eran distintas, porque no solo a lo largo del día, sino también a lo largo del año. Eh, en las zonas tropicales, pues durante verano había más abundancia de alimentos ricos en carbohidratos y en azúcar, distinta al menos de la del invierno. Al mismo tiempo, por ejemplo, algunos de los registros de los primeros años de la conquista, pues muestran o reportan que los pueblos mesoamericanos típicamente no desayunaban y su primer alimento del día era justo a mediodía, que es cuando se resguardaban del sol para descansar también de haber trabajado la tierra. O sea, casi todas las religiones grandes del mundo tienen una forma de ayuno. A ver, o sea, no, nos podríamos clavar días enteros nada más en el contexto de si el ayuno es algo nuevo o no. Spoiler, no es nuevo. Eh, el ser humano ha ayunado por muchísimo tiempo, desde hace siempre, y poblamos el planeta, ¿no? También por ponerlo en contexto, y aunque digo, es una deficiencia, perdón, es una referencia extrema, pero relevante, el ayuno más prolongado, científicamente documentado, se publicó por ahí de los 50. Es el ayuno de un hombre que se llamaba Angus Barbieri, y que ayunó por más de un año. Simplemente le ponían soluciones intravenosas, o sea, le ponían líquidos con electrolitos y cada ciertas semanas le daban un multivitamínico y no le pasó absolutamente nada. Perdió más de 200 kilos porque era una persona que vivía con obesidad mórbida y pues el ayuno no, para nada le causó problemas que hubiera que atender de forma urgente o con ningún tipo de problema grave. Dicho esto, no sabemos cómo prescribir ayuno. Y esa es una de las preguntas eh, más importantes que no se han podido contestar en la última década. Desde que empezó a surgir evidencia respecto a por qué tenía sentido ayunar o por qué no, eh, pues quedó la pregunta de a ver cuánto tengo que ayunar, o sea, a partir de cuánto ya es ayuno. 16 horas ya es ayuno, 24 horas ya es ayuno.
simplemente prolongarlo un día es necesario. ¿A partir de cuándo empiezan algunos de los beneficios moleculares que buscamos con el ayuno, en concreto autofagia? Es distinto en alguien que tiene resistencia a la insulina o en alguien que tiene obesidad, en alguien que está sano, en un atleta. Todas estas cosas no tienen una respuesta tajante todavía. De hecho, si recuerdan, hace unas pocas semanas analizamos un estudio en Nature, chino también, donde midieron todo lo que se les ocurrió, pero no tenían DEXA, respecto a si era mejor el ayuno con la ventana de alimentación por la mañana que por la tarde, ¿no? Y había algunos datos que sugerían que por la mañana era un poco mejor. Sigue siendo, las preguntas siguen estando en la mesa, la moneda sigue en el aire, y mucha gente, o sea, algo que me ha disgustado en todo lo que he visto en Twitter y en redes sociales últimamente en estos días sobre este estudio, es que mucha gente ya, o sea, dice que este estudio sepultó el ayuno, que no hay, que es evidencia contundente de que el ayuno intermitente no sirve, y se acabó el debate, ¿no? Y no inventen, o sea, para nada. Sin importar que hubiera salido en este estudio, ese debate seguiría en el aire, pues porque no hay un estudio que lo conteste todo, ¿no? Entonces, o sea, de entrada vamos a empezar diciendo que no es un estudio definitivo que ponga fin a un debate o que nos deje satisfechos con las preguntas, porque aún las tenemos. Sin embargo, pues como está en el New England, inexplicablemente, si les soy sincero, pues nada, mucha gente se dejó llevar, pues por lo que ya sabemos, una revista de alto impacto le nubla el juicio a muchísima gente y pues ya está. Vamos a empezar a analizarlo con un poco dentro de ese contexto. Una de las preguntas, o la pregunta que intenta contestar este estudio, es si añadir ayuno intermitente a una estrategia que ya incluye la restricción de calorías es mejor que la restricción de calorías solito, ¿no? Y los autores reclutaron 139 pacientes con obesidad, o sea, esto ya lo restringe a esa población, distinto de resistencia a la insulina, distinto de adultos sanos, a comer con la ventana de ayuno diurna, como la que ganó en el estudio que vimos hace unas semanas, de comer entre las 8 a.m. y las 4 p.m. O restringir la misma cantidad de calorías sin importar el horario. El desenlace primario del estudio era el cambio respecto a el basal en el peso, y los desenlaces secundarios, pues los que intuitivamente pensaríamos, ¿no? Índice de masa corporal, composición de grasa, algunos metabolitos metabólicos, esos de pleonasmo, marcadores metabólicos, etcétera, etcétera. De los 139, bueno, y esto era para un año, ¿no? O sea, porque ya había habido estudios más cortos en donde sugieren que pues sí, el ayuno añadía beneficios, ¿no? Sobre la restricción calórica. Casi 85% de los participantes acabó el año y en promedio perdieron el grupo que sí restringió el horario, perdió 8 kilos, más menos 1.6, y el grupo que no restringió el horario perdió 6.3 kilos, más menos 1 punto y cachito también. Sin embargo, aunque sí hay una diferencia de medias, el traslape de los intervalos de confianza es alto, y aunque ahí a ojo de buen cubero no queda tan claro, y las diferencias no fueron estadísticamente significativas, ¿no? Entonces, acuérdense, mucha gente solo del abstract, ahí dejó de leer, ahí concluyó que ya el ayuno murió para siempre. No se vayan con la finta. Está preregistrado, por brevedad de tiempo, no nos vamos a ir con tanto detalle. Está preregistrado en Clinical Trials, lo cual es agradable, porque si se acuerdan, el otro estaba preregistrado literalmente en chino. Algo que nos debe de llamar la atención, o sea, acuérdense en las fechas, esto se preregistró en el 2018, que sí fue antes de que empezaran, se actualizó en el 2022,
y no tiene nada que nos haya preocupado, ¿no? Se preregistró antes de que empezara el estudio, la recolección de datos es prospectiva, todo eso muy bien. Los desenlaces primarios efectivamente son lo que nos dijeron que iban a ser, igual los secundarios, ¿no? Entonces, nada aquí que nos alce las cejas. Ahora bien, me voy a brincar la parte del marco teórico, porque ya lo discutimos, y vámonos directamente a los métodos. Estuvo cegado, obviamente no podemos cegar a los participantes, pues porque saben a qué hora del día comen, pero sí podemos cegar a los observadores de las visitas de los participantes, y efectivamente ellos no sabían qué pacientes pertenecían a qué grupo. Para poder participar había que ser mayor de edad, entre 18 y 75 años, y tener un IMC entre 28 y 45. Excluyeron pacientes con diabetes, con enfermedades tumorales, hepáticas, renales, que fueran serias, que hubieran tenido un IBC en los últimos 6 meses, o que hayan tenido enfermedades gastrointestinales en el último año. Todo eso es razonable, nada que nos llame demasiado la atención. Aquí empieza un poquito lo que a mí me llamó la atención. Aquí lo dividieron a los hombres les va a tocar de 1.500 a 1.800 calorías por día, y a las mujeres de 1.200 a 1.500 calorías por día. A ver, ¿está medio arbitrario? Sí, pues porque hay hombres con gastos energéticos basales más pequeños o que están dentro del rango de las mujeres, y hay mujeres con gastos energéticos basales más altos, o que están dentro del rango de los hombres. A ver, cualquier cosa hubiera sido arbitraria, ¿no? Pero esta no es tal vez la que hubiera escogido. Lo hubieran podido intentar o personalizar a la estatura, a la edad, al peso, a las cosas que ya sabemos que influyen en el gasto metabólico basal, y hubiera sido un poquito más fino. No, la verdad es que nada hubiera sido perfecto, pero ciertamente esta no hubiera sido una de las primeras opciones. Ambas dietas incluían un chorro de carbohidratos de 40 a 55%, 20% proteína, 30% grasa, lo estándar, pues, o lo estándar en Occidente hasta las últimas décadas. Y ya con la reducción incorporada de calorías, de 1.500, 1.800, eso pues, se calculó que era 75% de reducción en la ingesta. Insisto, hay hombres o sea, es una generalización a la que se le pueden encontrar excepciones muy rápido. Nada hubiera sido perfecto, pero no hubiera sido esa una de las primeras opciones. A los participantes, y esto estuvo rarísimo, o sea, esto así, no sé cómo no está en el abstract, no sé cómo el New England permitió que no estuviera en el abstract, pero de forma rara les dieron una proteína china por los primeros 6 meses para ayudarles a mejorar su adherencia a todos los participantes. ¿Por qué asumimos que beber una proteína mejora la adherencia? No tengo idea. Tampoco hay información, o sea, sí hay información sobre esa malteada en los materiales complementarios, pero pues nadie nunca revisa esos. Inexplicable, o sea, no sé si es porque, seguramente es porque esta compañía pues financió parte del estudio, pero a ver, o sea, ¿por qué asumimos, de dónde sacamos que darles una proteína a todos los días les va a mejorar la adherencia y que 6 meses después ya no la necesitamos? Eso está rarísimo, y es un brinco fisiológico ahí que no les compro, ¿no? No veo la relación, o sea, si van a hacer un statement como esta intervención mejora la adherencia, pues yo esperaría ver una referencia, pero pues no hay tal. Al igual que con el Diet Fits, que revisamos también hace poco, si se acuerdan, a todos les dieron muy buena educación nutrimental, a todos les dieron sé que también es un estudio con mucho staff, todos tenían personal, trabajadores de salud, los estaban monitorizando muy bien, que les daban, resolvían dudas, estaban constantemente en contacto con los participantes, y pues todo eso seguramente influye más en la adherencia que la proteína esa rarísima que les dieron. Les dieron ejemplos de menús que podían seguir. Vamos, o sea, la parte del seguimiento es por mucho uno de los puntos fuertes del estudio.
Los participantes, además, tenían que pesar sus alimentos para reportar bien qué es lo que estaban comiendo por los primeros 6 meses. Diario tenían que llenar su diario, valga la redundancia, con sus fotos, con sus pesos, pero ya después podían ser menos estrictos, ¿no? Ya después de 6 meses, la frecuencia con la que lo hacían era menor. Cada participante pues ponía todo, ¿no? Peso, foto, etcétera. Y todo estaba basado pues en las guías de ingesta chinas. Los participantes además recibían mensajes de texto, llamadas, a cada rato, o sea, 2 por semana es un montón. Veían a sus health coaches cada 15 días, insisto, por los primeros 6 meses que fueron muy intensivos, ya después era solo la mitad de la intensidad de seguimiento, y todos los participantes, independientemente del grupo, pues fueron estas sesiones mensuales en donde les daban información. Acuérdense que la verdadera intervención del Diet Fits son esas sesiones de educación, ¿no? Entonces, ya sabemos que eso por sí mismo pues tiene un efecto. La composición corporal, aquí sí les alcanzó para el DEXA. Además, midieron grasa hepática con FibroScan, lo cual también está muy bien. Su definición de resistencia a la insulina fue con HOMA, lo cual no a todo el mundo le encanta, pero a mí sí. Creo que es un mejor marcador de resistencia a la insulina que otras cosas. Y su función de célula beta estuvo calculada por la glucosa a los 30 minutos, igual como en el Diet Fits. Además, midieron calidad de vida con ese cuestionario estandarizado y ya está. El análisis había estimado que, pues como en todo estudio, se iba a perder más o menos 20% de los participantes. Entonces necesitaban 69 por grupo para tener 90% de poder estadístico de una diferencia de 2.5 kilos. Si se fijan, esa diferencia de 2.5 kilos, pues de hecho sí se alcanza. O sea, sí hay una diferencia perdón, no se alcanza, pero no le faltó tanto, pues. Iba para allá. Y eso es lo que iban a considerar clínicamente relevante, con eso estoy de acuerdo. Su significancia estadística también creo que es estándar, nada que criticarles por ahí. Y todo se iba a analizar con intención a tratar, ¿no? O sea, acuérdense que eso es, vamos a analizar a todos los que reclutamos, no solo a los que acabaron, lo cual está muy bien. La estadística se hizo con modelos lineales, lo cual no tiene nada criticable ahí. Las categóricas con chis cuadradas, todo muy bien. Los datos perdidos los imputaron con un procedimiento de Markov. No es mi favorito, pero es perfectamente válido. Lo que sí no me gustó es que no sabemos cuántas veces los imputaron. Eso debería de estar súper declarado. Y pues bueno, nos dijeron que usaron, pero no nos dijeron cuántas veces lo usaron. Y entonces no tenemos tampoco una muy buena idea de cuántos datos fueron imputados de ese modo. Ahora bien, el estudio empezó en el 2018, acabó en el 2021, tuvieron muy buena adherencia, como ya habíamos dicho desde el abstract, 85% logró terminar todo el año, lo cual es muy bueno considerando que era un año. Y no me voy a ir al texto de cada una de estas, porque lo que vale la pena son las tablas y las figuras. Lo primero que yo quisiera resaltar es que, a ver, los grupos son perfectamente comparables. Acuérdense que la tabla 1 de un ensayo clínico no tiene por qué tener valores de P, ¿no? Porque incluso si hay diferencias estadísticamente significativas, pues ya sabemos que son precisamente secundarias al azar. Sin embargo, las únicas cosas que no se parecen tanto, o sea, aunque el HOMA tiene una mediana muy similar, el rango intercuartilar sí es un poquito distinto, tampoco nada que nos sorprenda muchísimo, y el HOMA de todos modos es medio difícil de interpretar en números absolutos, pero, y este es el pero grande, con negritas, subrayado, en donde yo creo que las cosas se vienen abajo, el punto más flaco de este estudio, y curiosamente uno de los que en realidad no he visto
mencionado en los pleitos de redes sociales, al menos no hasta ahora, seguro alguien más lo notó, es que si se fijan, la ventana de alimentación de los dos grupos es idéntica, es prácticamente idéntica. Es decir, la intervención que queremos es que unos coman a lo largo de todo el día y otros restrinjan sus alimentos 8 horas. Acuérdense que la idea era que comas entre las 8 de la mañana y las 16 horas. Es decir, que la ventana de alimentación sea de 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este grupo de aquí debería de haber tenido una ventana de 8 horas. Y su ventana, en realidad, fue de 10 horas con 23 minutos, más menos un minuto. Este grupo debería de haber tenido una ventana de alimentación, pues de casi, si le quitan las 8 horas, casi de 15, 16 horas. Y sin embargo, su ventana de alimentación fue de 10 horas 24 minutos, es decir, exactamente, pues casi exactamente lo mismo, más menos un minuto. O sea, los dos grupos en realidad hicieron lo mismo. A nadie le debería de sorprender que un estudio en donde los dos grupos, o sea, buscábamos modificar la ventana de alimentación, pero la ventana fue igual. ¿De verdad nos vamos a sorprender porque no haya resultados estadísticamente significativos? O sea, pues claro que no. O sea, este es un estudio que estaba bien diseñado, pero fue mal ejecutado, porque no consiguió la diferencia entre grupos que buscaba analizar, que es que un grupo comiera 8 horas contra un grupo que comiera 16 horas. O sea, esto es una herida de muerte al diseño experimental, porque, insisto, el punto completo del estudio era comparar la duración de la ventana de alimentación y son idénticas. Pues ya de entrada, o sea, ya lo que salga, pues ya no nos sirve, por así decirlo, porque los dos grupos son iguales en realidad. Incluso en lo que deberían ser más distintos, ¿no? No, güey, o sea, un poco por eso y un poquito, eso me desanimó mucho a pues leer ya con más detalle el resto de las tablas y de las cosas. Digo, lo vamos a discutir brevemente. Pero, a ver, cuando yo voy a leer un paper, tengo que asegurarme de que los grupos son distintos verdaderamente en lo que deben ser distintos. Y pues este no es el caso. Entonces, si esto no hubiera agarrado todo el revuelo que agarró, yo lo hubiera dejado de leer en ese momento. Porque obviamente los resultados pues van a ser iguales. Las gráficas es en donde lo que, pues digo, los seres humanos somos cada vez más visuales, eso es lo que más nos llamó la atención. Insisto, no hay diferencias en ninguno. A lo mejor hay un poco de diferencias si se fijan en las barritas de error. A lo mejor hay un poco de diferencias en los primeros 3 meses, en el panel A y en el panel B, en cuanto al cambio en peso, tanto en el relativo como en el absoluto, ¿no? Si lo ven con ojos del abogado del diablo, el lado de la izquierda, en el panel C, tiene mucho más azul, es decir, los pacientes así, puritito ojo de buen cubero, eso se pudiera analizar bien, de hecho con píxeles. Hay más azul del lado izquierdo. Los pacientes con mayores pérdidas de peso definitivamente eran del grupo de ayuno intermitente. Eso no está analizado de forma formal. Y otra cosa que habrá que cuestionar muchísimo es, a ver, se supone que todos los pacientes estaban en reducción de ingesta de energía. ¿Cómo es entonces que todos estos pacientes, de hecho podemos contar barritas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de los 139 pacientes ganaron peso. Pues no se supone que estaban en restricción energética. O sea, insisto, todos estos son datos de un estudio a lo mejor bien diseñado, pero mal ejecutado. ¿Cómo es que todos estos pacientes, los voy a marcar aquí, estos de aquí, inexplicablemente ganaron peso comiendo menos calorías, se supone? ¿Qué pasó ahí?
Y sin embargo, a pesar de todo eso, es muy claro que los pacientes que más peso perdieron, o sea, si se fijan en los superrespondedores, pues casi todos son azules. Entonces, insisto, todo esto pues, nos debe de hacer alzar las cejas, en que incluso cuando las ventanas de alimentación son prácticamente iguales entre grupos, pues sí hay un efecto ahí que apunta más hacia una dirección que a la otra. Está bien. No me voy a detener en el resto de los resultados porque no hubo diferencias en ninguno de ellos. Insisto, yo creo que este es un diseño herido de muerte. No deberíamos de esperar diferencias en dos grupos que no lograron ser diferentes. E incluso así, pues hay varios datos que nos muestran un estudio mal ejecutado, ¿no? ¿Cómo está esto que estos ganan? O sea, no es un porcentaje bajo de participantes el que ganó peso. Y y sí hay pues, una clara tendencia, no de la estadística, eso no me gusta, pero es una clara tendencia en qué pacientes son los que más respondían. Lo último que voy a decir sobre esto, y pasamos a los comentarios, es que otra cosa que no me gustó nada es que inexplicablemente el PDF trae que hay un data sharing statement, pero el data sharing statement es que no van a compartir sus datos. O sea, su política de compartir sus datos es no los vamos a compartir. Y me sorprende un chorro que el New England haya aceptado que así, no vamos a compartir nuestros datos así como así. No hay un buen motivo, no hay una justificación. Y ya, si no vas a compartir los datos, pues no me digas en el paper que vaya a otro lado a ver los datos. Dímelo de una vez aquí. O sea, tan saben que no está bien esconder datos, pues que no lo pusieron en donde va el statement, ¿no? Entonces eso, pues no, me cayó muy gordo, la verdad. Para nada es un paper que sepulte el ayuno intermitente. Hay revisiones sistemáticas y ríos de tinta mostrando que tiene beneficios. Nada funciona para siempre. Yo creo también sinceramente que un año para una intervención dietética es demasiado tiempo, invita demasiado ruido. Voy a volver a meter mi comentario de que a lo mejor no necesitamos ensayos clínicos aleatorizados todo el tiempo para preguntas de nutrición, porque al final del día lo que importa es a qué se va a adherir mi paciente. Si mi paciente se adhiere bien a comer solo en ciertas horas porque su rutina se lo permite, pues adelante. Si se adhiere bien a la restricción de calorías y no le gusta tanto restringir el horario, pues adelante. Ambos grupos perdieron peso. No se dejen llevar por el abstract, no se dejen llevar por la gente que cree que esto ya sepultó el mito. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Dejaré de compartir mi pantalla y si hay preguntas en los comentarios, pues las vamos platicando. Listo, pues han llegado algunas preguntas que vale la pena mencionar. Primero, ¿por qué no habrán querido mostrar los datos? Pues yo no encuentro un motivo razonable. O sea, hoy por hoy eso es totalmente anacrónico. Entre más abiertos los datos, mejor. Seguramente van a poner como pretexto que tienen otras publicaciones ahí bajo la manga y que, pero no, hombre, o sea, a ver, no hay una sola justificación razonable. ¿Por qué no los quieren mostrar? Pues por miedosos de que alguien les corrija la plana o porque pues, viven en el siglo pasado. ¿Las diferencias de los niveles de colesterol y triglicéridos son para tener en cuenta? No. Insisto, una cosa que hay que tomar en cuenta es que un ensayo clínico aleatorizado tiene o debe tener suficiente poder estadístico para su desenlace primario y no necesariamente tiene poder estadístico para los demás. O es un buen diseño experimental para los demás desenlaces. Sí es cierto que algunos ensayos calculan la muestra esperando o anticipando contestar varias preguntas. Sin embargo, aquí no nos queda muy claro, no viene mencionado en el preregistro si hicieron análisis de poder para las otras. Ahí he encontrado algunas diferencias, pero no, yo creo que no son clínicamente relevantes. Y la verdad es que yo creo que no es una buena fuente o referencia para ese análisis.
Nos preguntan también que si se replanteara la metodología para disminuir los sesgos en esta publicación, ¿qué se mejoraría? Varias cosas. O sea, a mí me hubiera parecido perfectamente válido. A ver, lo siguieron un montón, tenían un montón de staff, les estaban hablando y hablando y hablando. Si tú estás viendo que un paciente no se está ajustando a la ventana horaria que le tocaba, oye, pues le dices. Pues lo estás recuerde y recuerde y recuerde y recuerde que pues, si se supone que tú estás en esta, que tú solo comes entre 8 horas, pues porque estás comiendo 10. Si se supone que tú estás comiendo a lo largo de todo el día, porque solo estás comiendo entre 10 horas. O sea, yo creo que se pudo haber hecho, eso hubiera hecho un estudio mucho más sólido. Y otra cosa que hubiera estado bien es análisis de desenlaces a lo largo de distintos time points. Sí es cierto que tienen sus curvas de tiempo-evento, pero argumentablemente se pudo haber hecho análisis complementarios para cada uno de los time points. Nos preguntan también que no pueden estar al inicio de la charla, pero ¿cuáles serían las posibilidades de aumento de peso en los dos grupos, ya que ambos estuvieron de restricción? Pues, o sea, que claramente esos participantes no eran confiables. O sea, esos participantes ni estaban haciendo caso de qué tenían que comer, ni a qué hora tenían que comer. Esos participantes no son confiables. A mí me parece válido sacar un participante que no es confiable. Yo creo que no hay que buscarle 3 piezas al gato. ¿Por qué subieron de peso? No hay que ahí hacer marometas argumentativas con la fisiología humana. Simplemente son participantes que no eran confiables. Esas fueron todas sus preguntas. Yo quiero agradecerles un montón. Ojalá que sigamos teniendo buena participación. Otra vez gracias a Canemed por prestarnos la plataforma. Creo que esto está muy padre y pues es un ganar-ganar para todos. Tenemos un mejor control de la asistencia, de que no nos troleen y además, pues bueno, si lo hacemos o lo empezamos a hacer de forma más formal, valga esa redundancia, pues podemos pensar en después poner examencitos, constancias, cosas padres, ¿no? Cuídense mucho, ahora sí va a haber votación, el viernes ya no será dedocrático y pues ya está, ¿sale? Que tengan buena semana a todos.